Hola, muy buenas. Este vídeo que voy a hacer ahora es un vídeo muy corto, muy pequeño, muy rápido. Eh, Haré otro vídeo un poco más adelante que será mucho más completo y mucho más largo, donde hablaré de unos conceptos mucho más difíciles de entender y complicados. Pero quiero hacer este vídeo cortito, pequeño, que solamente tal vez me va a tomar no más de 15 minutos, para explicarles cómo fue que yo llegué a mi conclusión en marzo del 2016 que Trump iba a ganar las elecciones. Hice dos predicciones, una en marzo y la final en junio del 2016. Y allí predije que Trump iba a ganar las elecciones, aun cuando las encuestas, todas las encuestas ponían a Hillary Clinton como la ganadora segura de las elecciones. Pero les voy a explicar muy rápidamente qué metodología utilicé. Y es que no ha quedado claro. Otras veces he mencionado esto a mis amigos, a mis seguidores en Facebook, en YouTube, a compañeros que son analistas de inteligencia y no ha quedado claro. Así que hoy voy a hacer una dramatización un poco fácil y fácil de seguir y simple para que me entiendan. Yo utilicé tres métodos para llegar a la conclusión que Donald Trump iba a ganar las elecciones en el 2016. Número uno, utilicé el análisis eh, de hipótesis competitiva, Analysis of Competing Hypothesis. Número dos, utilicé un problema matemático, el problema de Monty Hall, la eliminación, ya lo veremos más adelante. Y claro está el fundamento, que era la base de mi análisis, que es mi ventaja, por decirlo así, sobre otros analistas, es mi utilización del dogma católico, de la concepción doctrinal de la historia universal desde el punto de vista de la Iglesia, la concepción cristiana de la historia universal como algo lineal, no cíclica, pero lineal, donde se ejecuta en esta historia universal una lucha entre el bien y el mal, una lucha entre aquellos que están con el bien, con la ciudad de Dios, y aquellos que están con el mal, con la ciudad de Satanás. Y no me refiero al corazón de cada hombre, dentro de cada hombre, la moral de cada persona, etcétera, etcétera. Me refiero a la historia universal, me refiero a reinos, ejércitos, imperios, líderes políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Concretos. Esta es la concepción doctrinal de la historia universal que nos da la Ciudad de Dios de San Agustín, Discurso de Historia Universal de Bossuet, el ensayo de Juan Donoso Cortés, y que oficialmente repite la Iglesia en Gaudium et Spes, en el Segundo Concilio Vaticano. La historia universal es una lucha entre el bien y el mal. Cristo es la figura central de la historia universal. Y hay una lucha entre aquellos que están con Cristo y aquellos que están en contra de Cristo. Recuerden, el que no está contra mí, el que no está conmigo está contra mí, decía Cristo. Pues esa concepción de guerra civil universal entre aquellos movimientos, ejércitos, reyes, imperios, partidos políticos que están con Dios y aquellos imperios, reinos, ejércitos, partidos políticos que están con Satanás, es el fundamento de la historia universal desde el punto de vista católico, desde el punto de vista del dogma cristiano. Pues bien, volviendo a Trump, lo que nos dice a nosotros el dogma es que al final siempre los buenos van a ganar. Cuando digo al final me refiero al final de la historia universal, al final del mundo, la segunda venida. La iglesia vencerá, la iglesia no puede desaparecer.
Las puertas del infierno no podrán contra ella. Es indefectible. O sea que por más machacada que esté, por más derrotas que tenga, por más derrotas que haya sufrido, al final siempre ganará. Será la victoriosa. Esa es la ventaja que tenemos nosotros, los creyentes, sobre el analista, por decirlo así, ateo, secularista, laico. Nosotros hemos leído ya la última página de la novela. Hemos leído ya, sabemos ya cómo acaba la película. Esa es nuestra ventaja. Pues bien, después de 500 años de derrotas, derrotas brutales, derrotas tremendas que ha sufrido la iglesia, que ha sufrido la ciudad de Dios, después de esos 500 años de derrotas, de ir para abajo, cuesta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo, tiene que haber por necesidad un momento en que vaya cuesta arriba. De ir cuesta abajo se acabó. Hay que ir hacia arriba ahora. Eso lo sabemos nosotros, desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista dogmático. En otras palabras, el mal, el demonio, las fuerzas políticas, militares, los imperios, los reinos, los gobiernos que están con el demonio, la ciudad de Satanás, nunca jamás podrán ganar. Lo más que pueden hacer es expandirse, expandirse como un cáncer, expandirse, expandirse. Pero nunca ganarán. Lo más que pueden hacer es expandirse. Y cuando terminan de expandirse hasta el punto máximo de expansión, lo que yo he llamado en otras veces el punto Stalingrado, ahí volverán a reducirse, 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 reducirse y serán derrotados. Esa es la visión. Pues después de 500 años de terribles derrotas, y estoy hablando desde Constantinopla, los ejércitos otomanos, tratar de invadir Viena, invadir España, el protestantismo, Lutero, Calvino, Enrique VIII, Cromwell, la masonería, las revoluciones anticristianas, las terribles revoluciones de la guillotina contra la monarquía y contra la iglesia, la revolución masónica en Portugal a principios de siglo, la terrible tragedia que fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una catástrofe para la civilización cristiana, para la cristiandad, para todos los movimientos tradicionalistas cristianos. Fue la gran guerra, la última guerra del siglo XIX, que decidió completamente ese empate que había entre fuerzas revolucionarias, volterianas y fuerzas cristianas tradicionalistas. En el siglo XIX no se decidió, había un empate. Y desgraciadamente la Primera Guerra Mundial fue la gran guerra que destruyó, aniquiló lo que quedaba de Europa tradicional y cristiana en Occidente. Se acabó el imperio austrohúngaro, se acabó la Alemania tradicional católica y protestante, se terminó lo que había, se fue un genocidio completo con la tradición cristiana en Rusia. O sea que después de estas terribles derrotas, por no mencionar el comunismo, Stalin, el Pacto de Varsovia, el Castro, el movimiento homosexual, el aborto, el feminismo, la revolución cultural marxista, la escuela de Frankfurt, todas estas hecatombes, tenemos que llegar a la conclusión que después de 500 años de ir cuesta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo, hay un momento clave en que se tiene que parar la trayectoria, la tendencia y hay que subir hacia arriba ahora. Ahora aquí tiene que haber una recuperación y tiene que haber, ¿verdad?, por absoluta necesidad. Eso es lo que nos dice a nosotros el dogma católico. Esa recuperación tiene que existir, tiene que venir y tiene que venir por necesidad, así como que va a salir el sol mañana, así como que 2 y 2 son 4, tiene que salir. Esa es la ventaja que nos da a nosotros los que creemos, los que somos creyentes. Sabemos cómo termina el libro y sabemos más o menos, no los detalles obviamente no los sabemos, pero sabemos más o menos que algo así tiene que pasar. Pues bien, llegamos al 2016. Es casi imposible pensar que esa recuperación del mundo cristiano, de la civilización cristiana occidental, europea,
de la cristiandad, de la ciudad de Dios, pase sin Estados Unidos. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, más rico del mundo, con los ejércitos más grandes del mundo, y está el país esencial en la geopolítica mundial, ya sea Asia, ya sea Medio Oriente, ya sea Europa, ya sea África, la economía del mundo, es esencial. Por eso, lo más probable, aquí estoy hablando ya como analista de inteligencia, no como teólogo, pero lo más probable, the most likely course of action, es que esa recuperación, si no tenga por lo menos de líder a Estados Unidos, por lo menos Estados Unidos sea parte de esa recuperación. Que Estados Unidos se monte en el caballito de la recuperación. Que esté no en contra de la recuperación, pero que ayude a la recuperación. Esa es la hipótesis. Pues bien, en el 2016 se veían los diferentes candidatos a ser presidente de Estados Unidos. Y se llegó a la conclusión, a la hipótesis, perdón, y estoy hablando ya de Blaise Joseph, un escritor católico australiano, que escribió un artículo que se llama ¿Es Trump el nuevo Constantino? Que obviamente lo leí y fue parte esencial de mi hipótesis. Y hablando también de otros autores, W. Crocker, H.W. Crocker, que fue el autor de El triunfo y la gloria de la Iglesia Católica, un historiador católico, que decía muy sabiamente, si Hillary Clinton gana, será el fin de la cristiandad en Estados Unidos. Ya será irreversible el daño, las garras del marxismo cultural en Estados Unidos. H.W. Crocker decía, si Hillary Clinton gana, como llamaba en España Juan Manuel de Prada, la bruja Hilaria gana, yo me voy de aquí, me voy a Islandia, me escapo de aquí, pero en Estados Unidos no me quedo, porque será el triunfo absoluto del mal, de todo lo antidios, de todo lo antiiglesia, de todo lo anticristiano, de todos los movimientos ideológicos, políticos, culturales, que se oponen a la ley objetiva natural, al orden natural objetivo. Pues bien, tomando esos dos artículos en consideración y tomando el dogma católico en consideración, llegué a la conclusión que esta esfera existe. Existe de verdad, tiene que existir. Y esta esfera es el líder político, ya sé que suena un poco gracioso, pero esta esfera la voy a poner aquí para representar al líder político que tiene que ayudar a Estados Unidos a recuperarse, a recuperar la cristiandad, la ley moral objetiva natural. Este líder existe. No es un sueño, no es una fantasía, es una realidad. Me lo dice el dogma católico, me lo dice la concepción cristiana dogmática de la historia universal. Este líder aquí existe. Ahora bien, no sabía yo quién era. Y aquí es donde el análisis of competing hypothesis y el problema de Monty Hall vienen a mi auxilio. Les voy a explicar, y para que lo entiendan muy bien, la mejor manera de representarlo, mi análisis, es con el famoso juego de las tazas. Este famoso juego de las tazas, donde está la pelotita, donde está escondida, representa las elecciones de Estados Unidos. Y recuerden, la esfera representa el líder pro-cristiano, pro-ley moral natural, objetiva, que ayudará a recuperarse a Estados Unidos, a que Estados Unidos sea parte de esa recuperación global y universal de la cristiandad, que no sea un obstáculo ni que esté en contra, que sea parte de, por lo menos parte de esa recuperación universal de la cristiandad. O sea que este líder era quien había que encontrar en las elecciones del 2016. Había que saber dónde estaba este líder. Pues bien, aquí es donde viene el análisis of competing hypothesis y aquí es donde viene el problema de Monty Hall. Hillary Clinton es esta. Esta es Hillary Clinton. Obviamente, aquí no está. Se puede ver a leguas, por esto es transparente. Hillary Clinton no es quien va a ayudar a recuperar la civilización cristiana en Estados Unidos. Al contrario, Hillary Clinton es el enemigo, es lo contrario, es el instrumento marioneta de la ciudad de Satanás, es pro aborto, pro feminismo, pro homosexualismo, anti libertad religiosa,
pro escuela de Frankfurt, pro marxismo cultural, todo lo que es malo, todo lo que es contrario a la ley moral natural, Hillary Clinton lo representa, lo empuja. O sea que el líder que va a ayudar a Estados Unidos a recuperar su espíritu cristiano combativo a favor de la cristiandad no es Hillary Clinton, eliminada. Queda entonces el problema de Monty Hall. El problema de Monty Hall es eliminación para que aumenten mis probabilidades. Pues bien, aquí estaban el Partido Republicano los candidatos normales, normalitos, moderaditos, convencionales, usuales. Puedo decir que era Jeb Bush, porque recuerden, había un Bush primero, Bush segundo y posiblemente había un Bush tercero. Ted Cruz, Rafael Ted Cruz de Texas, Marco Rubio de Florida. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podía ser Ted Cruz? ¿O por qué no podía ser Marco Rubio? La respuesta, el líder. Aquí es donde viene el problema de Monty Hall. Porque no había ninguna evidencia, ninguna información, inteligencia disponible que dijera que estos iban a ser capaces de derrotar a Hillary Clinton. De hecho, ya habíamos intentado un líder moderadito, normal, convencional, lo usual, en McCain, en Mitt Romney en el 2012, y habían fracasado, terriblemente fracasado. ¿Había alguna evidencia o información de que un Bush tercero iba a tener éxito contra Hillary Clinton en el 2016? Nada, en absoluto. No había ninguna evidencia, al contrario, toda la evidencia era que la gente estaba harta, que la gente estaba cansada de los moderaditos, globalistas, neocones, como Jeb Bush. No querían un Bush tercero. Y no había ninguna evidencia, ni que Marco Rubio, ni que Ted Cruz iban a poder derrotar a la niña linda del globalismo, a la niña linda de Soros, a la niña linda del New York Times, del Washington Post, de la CNN, del feminismo, del abortismo, del homosexualismo, que era Hillary Clinton. O sea, que se siguen eliminando las opciones. Y ante la poca posibilidad de que alguna de estas opciones normalitas, opciones convencionales, normales, regulares, sean la respuesta, aquí es donde viene entonces, por necesidad absoluta, que sea mi wild card, mi tarjeta salvaje, lo inusual, mi tarjeta X, lo que ya no es usual, lo que ya no es normal, lo que rompe todas las normas, lo que rompe todo lo convencional, lo que rompe lo que se dice the usual knowledge or the normal knowledge, todo lo que sea conocimiento convencional, conocimiento habitual. Esto es el wild card, la tarjeta salvaje. Y por eliminación y el problema de Monty Hall, si aquí no está y aquí tampoco está, y mientras más sigo eliminando, las posibilidades siguen aumentando de que sea mi wild card, lo inusual, el factor X, la variable X, que nadie conoce lo que es, que nadie sabe lo que es. Y mientras más se va cayendo, se van eliminando las posibilidades según Monty Hall. Y ahora ya no es simplemente 20 o 25%. Ahora sigue aumentando a un 33% o sigue aumentando a un 50%. Ahora me dice a mí el problema de Monty Hall que la posibilidad muchísimo mayor del 50% de que el líder de la cristiandad esté en el factor X, la variable X, inusual, wildcard, tarjeta salvaje, es muchísima. Y aquí viene otra vez el análisis of competing hypothesis. Most likely, muy seguramente, el líder que va a ayudar a que Estados Unidos sea parte de la recuperación del mundo cristiano está en la tarjeta salvaje
la variable X desconocida, la puerta X desconocida, que rompe todos los patrones, que rompe todos los formatos. Y este es Donald Trump. Esa era mi metodología de análisis que utilicé en el año 2016. Pueden ir a mi página de Facebook, pueden ver la predicción que hice en marzo del 2016 y después que hice en junio del 2016. Menciono a Blaise Joseph, menciono a H.W. Crocker, menciono la posibilidad de Analysis of Competing Hypothesis y puse muy claramente que el líder que Estados Unidos necesitaba para llevar a Estados Unidos a que sea parte de, por lo menos parte de la recuperación, es Donald Trump. Es ese factor X o variable X. De nuevo, utilicé Analysis of Competing Hypothesis, análisis de hipótesis competitiva, el problema de Monty Hall, y utilicé mi conocimiento del dogma católico según la ciudad de Dios, según discurso de historia universal de Bossuet, según el ensayo de Juan Donoso Cortés, y obviamente pues incluí también el mensaje de Fátima en Portugal a principios de siglo, y obviamente pues incluí la doctrina oficial de la Iglesia que está en el Segundo Concilio Vaticano. La historia universal es una guerra, una lucha entre el bien y el mal. Este ha sido el video cortito, voy a hacer otro más largo más adelante para los que quieran entender con más detalle este punto dogmático de teología dogmática de la Iglesia. Muchas gracias.